Nahuales. Son personas que tienen una profunda conexión con el mundo espiritual, lo que les da la capacidad de manifestar habilidades sobrenaturales. Esto es gracias al espíritu animal con quien comparten un lazo, también conocido como alter ego, es decir, su otro yo, el cual sirve como puente entre nuestro mundo y el mundo espiritual. En este video, explicaremos los diferentes tipos de nahuales, sus características únicas, poderes y debilidades, desde el más débil hasta el más fuerte. También veremos un ejemplo de cómo sería un enfrentamiento entre estos individuos con poderes únicos narrado por alguien que lo vivió en carne propia. Además, echaremos un vistazo atrás en la historia para conocer las medidas que tomaron los primeros sacerdotes contra lo que ellos consideraban seres infernales en la iglesia contra los nahuales. Por último, a lo largo del video escucharemos algunos relatos que narran la experiencia de aquellas personas que han tenido encuentros cercanos con algunos nahuales. Tipos de nahuales. La habilidad para convertirse en un animal es probablemente la más conocida y objeto de leyendas, pero después de haber investigado, podríamos clasificar a los nahuales en al menos dos categorías distintas, cada uno con características y poderes únicos. Orden de los nahuales, del más débil al más fuerte. En el nivel inferior se encuentran las personas que poseen un nahual por medio de una vinculación espiritual, o también llamada tonalismo. Las personas que poseen este tipo de nahualismo no se transforman físicamente en el animal, sino que se puede entender como una sola alma que está unida a dos cuerpos, la persona y el animal. Este último puede ser de una limitada variedad de especies, comúnmente tigres, venados, serpientes y algunos otros. Poderes y ventajas. El individuo tendrá una fiel bestia amiga a la que estará ligado de por vida. Compartirán conocimiento, emociones y todo lo que vea uno, el otro también lo hará, aunque estén separados por grandes distancias, pues son uno mismo. Mientras más consciente esté el nahual de su compañero animal, más control tendrá sobre él. Puede llegar a ser como un par extra de brazos y piernas y obedecer todo lo que le ordene. En contraparte, la naturaleza del animal espiritual influye fuertemente en el carácter de la persona. Por ejemplo, si su otro yo se trata de un tigre, la persona tendrá tendencias agresivas en su comportamiento, o incluso algunos pueden llegar a heredar el gusto por comer carne y menospreciar cualquier otro tipo de alimentos. Se han contado historias sobre cómo en tiempos pasados, en aquellos pequeños pueblos donde la mayoría de las personas eran campesinos, y las jornadas de trabajo se extendían hasta ocultarse el sol, cuando las personas con nahuales eran abundantes, estos hacían uso de su otro yo para cometer sus fechorías, ya sea en su propio beneficio o para vengarse de sus enemigos. A veces les hacían pasar un momento de terror, asustándolos al aparecer en su camino en su forma de bestia cuando regresaban del trabajo por la tarde o noche. Abundantes son las historias de personas que tuvieron problemas con nahuales, pues estos devoraban su ganado y en más de una ocasión ocurrieron enfrentamientos directos entre hombres comunes contra estas bestias, tal y como lo relata la siguiente anécdota. Veamos un ejemplo. Advertencia. Algunas palabras serán censuradas para cumplir con las políticas de YouTube. Mi mamá me contó una historia que le pasó a su abuelo. Era en los tiempos viejos, allá por los años 40, cuando mi bisabuelo tenía un rancho ganadero en Ciudad del Maíz, en San Luis Potosí, México. Era un lugar rodeado de cerros. Le contaba que los días siempre eran iguales. Durante el día todo era trabajo duro y un solazo que castigaba la espalda de los que, como él, trabajaban en el campo. Pero las noches no siempre eran tranquilas. En una de esas madrugadas frías y en silencio espeso, mi bisabuelo fue despertado por los bramidos inquietos del ganado. No era normal. Ni siquiera en las noches de tormenta los animales se alborotaban así. Se levantó de un salto y agarró su vieja escopeta. A mi bisabuela le dijo: «Aquí está el machete por si ves que pasa algo». Y salió corriendo hacia el corral, con tanta prisa que se fue descalzo. Ya estando afuera, el aire era denso, con ese olor a tierra mojada y leña quemada, pero algo más flotaba en el aire. Él dijo que era como un tufo a sangre vieja. El cielo estaba despejado, así que había buena luz de luna. Cruzaba los corrales yendo sigiloso, mirando atento a todos lados. La altura del pasto que comían las vacas le llegaba hasta la cintura. Su instinto le gritaba que no era cosa común lo que causaba la agitación de los animales, y entonces lo vio. A unos cuantos metros del corral, entre los árboles de mezquite, había un coyote, pero no uno cualquiera.
Este era enorme, casi del tamaño de un becerro joven. Sus amarillos ojos brillaban. No retrocedía, no gruñía, solo lo miraba. En cuanto sus miradas se cruzaron, mi bisabuelo dice que sintió un escalofrío que le bajó por la espalda, pero no se dejó asustar y apretó su escopeta con mano firme. En un instante y sin avisar, apuntó directo hacia esa cosa y el animal soltó un chillido escalofriante, casi como si tratara de articular palabras, y corrió cojeando hacia el monte. Mi bisabuelo se percató de que le había dado en una de las patas traseras. Trató de perseguirlo y volver a apuntarle mientras le gritaba "hijo de la chingada", por toda la adrenalina de la situación. Pero aquel animal escapó y solo dejó un rastro de sangre. Mi bisabuelo regresó corriendo a la casa y le contó a mi bisabuela lo que había visto, y ambos comenzaron a sospechar y sacar sus propias conclusiones. Pues no eran pocas las historias que se contaban en el pueblo sobre gente que tiene su animal. Todo esto hizo que no pudieran dormir y así les amaneció. Pasaron como 2 o 3 días y un peón que trabajaba con él le quedó mal. No se presentó a trabajar como habían acordado y ya hasta le había dado un adelanto. Mi bisabuelo, que no era hombre de dejar cabos sueltos, fue a buscarlo hasta su casa. El señor y su esposa vivían en medio de mucho monte. La casa era humilde, de paredes de adobe y techo de hojas de palma, y tenían un burro amarrado afuera en un árbol. La mujer de aquel hombre salió a atenderlo, pero se veía angustiada. Le dijo que su marido se había caído, que no podía salir y que por eso no había podido ir con él. Pero como mi bisabuelo ya traía sus sospechas, insistió y entró a verlo. El hombre estaba acostado en un petate, con la pierna vendada y unas hierbas sobre la herida, la cual trató de ocultar con una manta. Pero no fue lo suficientemente rápido como para ocultar algo que mi bisabuelo notó de inmediato. La herida. Exactamente en el mismo lugar donde recordaba haberle asestado un tiro a aquel coyote. Al verlo, también se dio cuenta de que esa herida en su pierna no correspondía a una simple caída. No tenía sentido. Parecía más bien un impacto de bala en la parte baja de la pantorrilla. Y entonces sus sospechas aumentaron. Al hablar, el hombre evitaba su mirada y se notaba nervioso. Trataba de no decir mucho. Así que en un instante, sin rodeos, mi bisabuelo le dijo: «Mira, yo no sé qué fuiste a hacer para allá también tú. Nunca nos hemos peleado tú y yo, ¿o te hice algo?». Pero él solo respondía: «No, no, no». «¿Y entonces?», le dijo mi bisabuelo. Pero el hombre se notaba temeroso al seguir hablando y solo negaba de manera torpe y nerviosa. Hasta que en una ocasión le dio por decir perdón, perdón. Así, de manera indirecta, le confesó a mi bisabuelo que él era el nahual que había atacado a sus vacas aquella noche, y fue algo que no se volvió a repetir. Desventajas y debilidades. Mientras que los nahuales de rango superior mantienen su espíritu animal en el mundo espiritual, este se encuentra en nuestro mundo físico, lo cual lo obliga a vivir bajo las reglas de este mundo, habitando en lugares apartados como las selvas y bosques. Vive ocultándose y cazando para sobrevivir como cualquier otro mortal. Es vulnerable a amenazas normales como lo son otros animales, cazadores e incluso enfermedades. Y por supuesto, es una presa fácil para otros nahuales de rango superior. Es por esto que se reúnen en manadas. Familias enteras convierten a los recién nacidos de su casa por medio de un ritual en el que presentan al niño con su cachorro de bestia, para así aumentar sus números y asegurar su supervivencia. Sí, estos nahuales no nacen, se hacen. Además, la anécdota anterior ejemplifica a la perfección la más grande debilidad de este tipo de nahuales. Y esta consiste en que lo que le pase al animal compañero también afecta a la persona y viceversa. Ambos sufrirán las consecuencias del otro. Por ejemplo, si el compañero animal es herido, la persona manifestará las mismas heridas en su cuerpo, causándole dolor y malestar. La única manera de ayudarlo es sanando el cuerpo de su otro yo, el cual fue herido en primer lugar. Lo mismo pasa con enfermedades, angustias y, por supuesto, la muerte. Te podrías llegar a topar con una persona con este tipo de nahual,
en un estado de completo terror, sin encontrar una razón que lo asuste, y es que seguramente su otra mitad, su compañero animal, estará pasando un mal rato, haciéndole frente a alguna amenaza que lo aterroriza o amenaza su supervivencia. Nahual de la bestia, metamorfosis. El tipo de nahualización más rara y especial debido a la complejidad y exclusividad de su poder. Este tipo de nahual se destaca principalmente por su capacidad para transformar su propio cuerpo y adoptar la apariencia de diferentes animales, lo que le confiere una gran versatilidad, sigilosidad y en algunos casos, poder destructivo. El poder de transformación no solo implica la capacidad de asumir la apariencia de un animal, sino también adoptar solo algunas de sus características. La fuerza abrumadora de un tigre, los colmillos venenosos de una serpiente, la aguda visión del águila, son solo algunos ejemplos de transformaciones parciales. Este poder se considera un don extraordinario, ya que quienes lo poseen tienen un destino especial que definirá su vida y su futuro. Dos corazones. Ya desde su nacimiento, tienen un destino impuesto por su poder sobrenatural, ya sea que crezcan para hacer el bien o para hacer el mal. Los niños que nacen con un corazón amargo están destinados a ser brujos o hechiceros, es decir, agentes del mal. Desde pequeños muestran inclinaciones hacia lo oscuro o lo malo, acompañado de un comportamiento agresivo. Mientras que aquellos que están predestinados a actuar en pos del bien, se dice que poseen un corazón dulce y serán llamados sanadores o también curanderos, actuando como la contraparte del mal. Estos suelen mostrar habilidades especiales desde la infancia, como la capacidad de percibir el malestar físico o emocional de los demás, o una conexión íntima con los animales y la naturaleza. Los niños destinados a ser curanderos deben ser protegidos desde su nacimiento, ya que brujos malvados de edad avanzada suelen atacarlos en esta etapa donde se encuentran más vulnerables debido a que son su enemigo natural. Es por esto que cuando un niño nace con señales de que tendrá el don para sanar, se busca un curandero adulto para que proteja al animalito del niño que se encuentra en el mundo de los espíritus. Poderes y ventajas. Aunque ambos tienen la capacidad de transformarse en animales, los curanderos lo hacen con el propósito de sanar y proteger. Su poder está vinculado a un corazón amable y un carácter fuerte y positivo. Usan su conexión con el mundo espiritual para recuperar almas perdidas, proteger a los enfermos o salvar a aquellos que se encuentran atormentados por los ataques de los brujos. Además, ellos tienen un animal compañero que suele ser un águila o una paloma, lo cual refleja sus buenas cualidades y espíritu, pues son animales que son relacionados con lo divino debido a su capacidad de volar. Aunque claro, esto no les impide tomar la forma de otros animales según les convenga. Por ejemplo, en caso de que necesiten pelear contra algún brujo, ya sea para proteger a alguien o defenderse. Son instruidos por curanderos con experiencia en conocimiento ancestral, el respeto a los seres vivos, herbolaria medicinal y el significado de los movimientos astronómicos. Por otra parte, los brujos, al ser agentes del mal, utilizan su poder para dañar a otros bajo sus propios deseos egoístas, realizando ataques espirituales a otras personas indefensas para causar enfermedades, maldiciones y, por supuesto, la muerte. Como utilizan su transformación con la intención de dañar, son generalmente hacia animales feroces y malévolos, como serpientes, búhos o tecoani, que significa felino grande y feroz de color rojo. Su inigualable afinidad con el mundo espiritual lo dota de capacidades únicas para realizar trabajos de brujería y magia negra. Su animal compañero suele ser un gran felino, el cual refleja su naturaleza feroz y sin piedad. Don Inocencio, un campesino de Tlacotepec de Díaz, cuenta en una entrevista que se le hizo en el año 2002, una historia que ilustra cómo es un enfrentamiento entre un brujo y un curandero. Yo me volteo en águila hacia dónde tengo que ir a ver al animalito de alguien está lejos, si está cerca de aquí nomás en una paloma. A veces también puedo ser tecuani, pero solo cuando el trabajo está muy duro. Una vez curé a una mujer de otro pueblo a la que le estaban chingando a su animalito. Los nahuales se lo habían llevado a una barranca bien fea, lo tenían ahí amarrado, y todas las noches le iban a pegar. Ya no podía salir a comer. Estaba muy fregado, y la muchacha ya se estaba muriendo. Entonces mira, vine y le puse tabaco en sus pulsos, y esa noche pude ver bien en dónde estaba su animal.
Era una barranca empinada, pura piedra había. Ahí me encontré con los que le estaban haciendo mal. Pura víbora había. Platiqué con ellos. Les pedí pues que soltaran a esa persona, pero nada más no querían. Entonces fue que tuve que pelear con ellos y ya después de eso pude sacar al animalito de ahí y llevarlo a su lugar. Ese fue un trabajo muy duro. Al otro día, amanecía dolorido de todo mi cuerpo. Me dolía la espalda, la cintura, todo mi cuerpo bien adolorido estaba. Pero a los pocos días, la mujer empezó a estar mejor. Pudo comer, poco a poco empezó a caminar. Y si usted la va a visitar, ahí la va a encontrar. La doctora ya sabía de estas cosas. Ella misma le dijo, vete a buscar de otros lados, algunos doctores ya saben cómo está la cosa, porque lo han visto, lo han vivido, o vienen de lugares así como uno ve. Hay quienes afirman que existen más tipos de nahualismo, como los que se convierten en bolas de fuego y bailan y juguetean en las montañas. También aquellos cuyo nahual es el mismo viento e incluso los nahuales de rayo. Sin embargo, son linajes que han mantenido su información oculta para los demás. Si bien, aunque hay testimonios que sugieren que hay nahuales que usan su poder tanto para el bien como para el mal, hubo un tiempo, en aquellos días posteriores a la evangelización, donde el concepto de nahual fue satanizado sin distinciones. Capítulo 2. La Iglesia contra los nahuales. Estas son las palabras de Francisco Núñez de la Vega, quien fue nombrado obispo en lo que hoy es el estado de Chiapas. En su 9ª carta pastoral, escrita en 1698, describe en profundidad el tema de los nahuales. Tomaremos algunas partes donde expone extensamente el tema del nahualismo, según su propia experiencia. Hay ciertos malos cristianos de ambos sexos que no dudan en seguir la escuela del diablo y realizar malas artes, hechicerías, encantamientos y adivinaciones para predecir el futuro. Estos son lo que en todas las provincias de Nueva España se conocen como nahualistas, los cuales, sin temor de Dios, practican ceremonias diabólicas, en las cuales eligen un lugar donde aparecerá el nahual para realizar un pacto. A medida que se acerca el momento, le indican al niño que niegue a Dios y a su Santísima Madre, y le advierten que no tema y que no se santigüe. Le dicen que abrace tiernamente a su nahual, quien, mediante algún arte diabólico, se presenta con cariño, aunque sea una bestia feroz, como un león o un tigre. Así, con astucia infernal, lo convencen de que este nahual es un ángel de Dios que lo cuidará y lo protegerá en la otra vida. Los indígenas acuden a maestros diabólicos para aprender de calendarios supersticiosos, dictados por el diablo, sobre su propia fortuna y los nahuales que se les asignarán a sus hijos incluso antes de ser bautizados. También, el pueblo los consulta para causar daño a sus enemigos, quitando la vida a muchos mediante tan diabólicos artificios y cometiendo atrocidades indecibles. Peores aún son aquellos que vagan por ahí como médicos o sanadores, quienes no son tales sino magos y hechiceros. Estos, mientras tienen aparente potestad para curar, pero también para matar a quien quieren, aplican sus medicinas soplando sobre el paciente y pronunciando palabras infernales, pero también soplan plumas, palos o plantas y las colocan en los caminos donde pueden ser pisadas por aquellas personas a quienes desean, causando así escalofríos, fiebres, pústulas desagradables y otras enfermedades. O introducen en el cuerpo mediante tales artes oscuras sapos, serpientes, ciempiés, causando grandes tormentos, y con estas mismas respiraciones y palabras diabólicas pueden quemar casas, destruir las cosechas y provocar enfermedades. Estos sanadores son algo muy temido y respetado por los indígenas. Hemos constatado, por las confesiones de muchos que se han reconciliado con la Santa Madre Iglesia, que el diablo a veces se les aparece en forma de una bola o globo de fuego en el aire,
con una cola como la de un cometa. En otras partes, veneran los huesos de los primeros nahualistas, conservándolos en cuevas donde los adornan con flores y queman copal ante ellos. En la actualidad, no todos están tan sujetos a las insinuaciones del diablo como antes, pero aún hay algunos tan afines a él que se transforman en tigres, leones, toros, destellos de luz y globos de fuego. Como castigo por tan horribles actos que van en contra de la ley natural, nuestro Señor ha permitido que pierdan la vida tan pronto como su nahual sea asesinado, y asimismo que lleven en sus cuerpos el dolor que su bestia recibe, como nos han asegurado los curas de Chamula, Copainalá y otros lugares. Es una idolatría supersticiosa, llena de cosas monstruosas y abominables. El obispo decidió que debían tomarse medidas extremas para erradicar estas supervivencias del antiguo paganismo en su diócesis y por lo tanto promulgó la siguiente orden. Y porque en las provincias de nuestra diócesis los nativos que son nahualistas adoran a sus nahuales y los consideran dioses, y con su ayuda creen que pueden predecir el futuro, descubrir tesoros escondidos y cumplir sus deseos de dañar a otros, por lo tanto, prescribimos y ordenamos que en cada pueblo se construya una prisión eclesiástica a expensas de la iglesia, y que esté provista de grillos y cepos, y conferimos autoridad a todo cura y sacerdote de una parroquia para encerrar en estas cárceles a quien sea culpable de falta de respeto hacia nuestra santa fe. Y les ordenamos que traten con especial severidad a quienes enseñan las doctrinas del nahualismo. Ahora que hemos aprendido sobre el poder y las diferentes formas de los nahuales, es imposible no preguntarse ¿qué ocurre cuando estos seres que poseen tan extraños poderes se desvían hacia la oscuridad? ¿Serán los nahuales solo leyendas de tiempos antiguos? Escuchemos, pues, algunas historias de aquellas voces que aún recuerdan lo inexplicable. Mi abuelo vivía solo, en el campo. Un tiempo se hizo cargo de mí y viví con él en su rancho. Frente a la casa tenía una milpa, que en pocas palabras es un terreno donde siembran maíz. Todos los días, a cierta hora de la tarde, mi abuelo me llevaba a meter el ganado y a los borregos a un corralito más cerca de la casa, para que durmieran ahí. Y antes de las 9 de la noche, debíamos estar encerrados y ya no salir para nada. Yo nunca había entendido el porqué, hasta que una madrugada fuimos sorprendidos con la noticia de que un familiar se había puesto grave y teníamos que salir de emergencia. Estábamos alistando ropa para irnos a un pueblo cercano. Ahí nos juntaríamos con otro tío para llegar todos juntos. Eran eso de las 2 y fracción de la mañana. Cuando cerramos la puerta de la casa, salimos al patio y nos subimos a su camioneta. Pero esta no quiso arrancar. Mi abuelo se molestó mucho y mientras decía de grosería se bajó y abrió el cofre de la camioneta. Yo me quedé adentro, viendo el camino oscuro y vacío, con esa aura de soledad que solo la madrugada posee. Fue entonces como que quise notar que dentro de la milpa se escuchaban y se veían cómo las hojas se agitaban. La sugestión hizo que mi corazón se comenzara a acelerar y mi frente empezó a cubrirse de sudor, aún mientras sentía el frío viento de la madrugada en mi cara. Me quedé atento, con sospechas, y dudando de si avisarle a mi abuelo o no. De pronto se escuchó como un gruñido y alcancé a ver la sombra de algún animal que se movía dentro de las matas de maíz. Mi abuelo luego reaccionó. Se golpeó las bolsas del pantalón y la camisa como buscando algo, y entonces se sacó un rosario con crucifijo que traía en el cuello y me dijo: «Si no sabes rezar, aquí vas a aprender, cabrón». Me puso un ojo de venado que traía de pulsera y me dijo: «No tengas miedo». Recuerdo que me preguntaba si lo que estaba pasando era real, porque se sentía muy extraño. Yo rezaba el Padre Nuestro, que era lo que me sabía, mientras que mi abuelo leía un librito que tenía una oración que se llama La Magnífica y... no mamen, parecía que a esa cosa le quemaba.
Soltaba gritos de dolor que me hicieron sentir un frío recorrer por toda la espalda y se me puso la piel chinita. Hasta se me salieron las lágrimas. Mi abuelo me advirtió que no levantara la vista del suelo, pero aquí, el don Pejo quería ver qué era, y que se me ocurre levantar la mirada. Se los juro, era una cosa... Parecía un perro, pero muy largo, y su cara bien fea, tenía como hocico de perro y nariz y ojos de humano. Esa cosa salió huyendo hacia adentro de la milpa. Cuando ya iba lejos, comenzó a reír de una forma muy fea y burlona, casi gritando. Mi abuelo estaba haciendo corajes con él mismo porque había salido de noche y sin su arma. Todo porque íbamos al pueblo, decía. A mí me pasó en el 2017. Trabajaba ayudándole a mi papá en una obra de agua potable para llevar agua a pueblos muy pobres en el estado de Oaxaca. Para llegar al pueblo había un tramo en el que forzosamente teníamos que caminar unas 2 horas. Los pobladores eran muy conflictivos. Toda la gente traía armas. Es por eso que las mismas personas del pueblo se ofrecían a acompañarnos, pues ellos estaban felices de que se llevara a cabo la obra. Entre estas personas había un señor ya grande pero macizo, como de unos 50 años. Él fue quien tomó el mando para guiarnos. Desde el principio yo noté un comportamiento extraño en él, ya que, cuando entrábamos en la sierra, donde teníamos que caminar subiendo y bajando cerros, nos dejaba a todos esperando un rato, incluso a sus compañeros que estaban armados. Se adelantaba él solo para ir a checar que estuviera seguro para seguir avanzando. Después regresaba y nos decíamos si podíamos subir o teníamos que bordear. También recuerdo una vez en la que intenté sacar una foto en grupo donde todos salían incluyéndolo a él, pero se quitó muy rápido y me arrebató el cel diciendo que no tomara fotos donde él saliera. Pero bueno, para no hacerla muy larga, lo que más me impresionó, un sábado que salíamos de trabajar de la obra, solo faltaba él para irnos. Yo de curioso me fui a asomar para buscarlo, pero solo vi que estaba su ropa colgada de un árbol, junto con su rifle que siempre llevaba. Total, regresé con los demás y bajamos la sierra casi corriendo porque ya nos teníamos que ir y ya no supimos nada del señor. Así que te imaginarás cuán grande fue mi sorpresa, que cuando llegamos al pueblo, desde lejos veo que el señor ya estaba ahí, usando la ropa que yo mismo había visto allá arriba. No pudo haber bajado por otro lado, y mucho menos más rápido que nosotros. Además, nosotros veníamos empapados de sudor, y el señor estaba como si nada. Y ya cuando nos íbamos, le comenté eso a una persona del pueblo que se hizo mi amigo, y me dijo que sí, que el señor era un nahual, pero que no lo anduviera diciendo, porque su nahual es uno de los que son muy bravos. Aquí en Chiapas, de donde soy, se cree mucho en los nahuales y hay varias leyendas al respecto. En lo personal, en mi familia, mi abuela siempre contaba una historia que pasó cuando era niña, la cual trata sobre que en su época la gente se dedicaba principalmente a la siembra de maíz, frijoles o de otros tipos. Pero una temporada hubo afectaciones a varias personas, pues en sus terrenos resultaron dañadas algunas cosechas. Estas mostraban señales de haber sido mordidas y pisadas por algún animal. Pero era algo que les resultaba bastante extraño, pues la gente que tenía animales alrededor los tenía encerrados, y las vacas se podría decir que no eran mañosas y no se metían a otros corrales. El punto es que comenzaron a haber pleitos entre la gente debido a que se acusaban unos a otros, por lo que acordaron organizarse para averiguar de quién eran las vacas culpables. Total, que en una madrugada, un grupo de estas personas a las que les había tocado vigilar, entre ellos mi bisabuelo, se encontraron con una sola vaca, así que decidieron capturarla y buscar a su dueño para reprenderlo o ver qué hacían con ella. Pero la vaca se comportaba muy agresiva y entre tanto ajetreo, algunos la llegaron a golpear y quedó mal en la parte de su lomo, provocando que no pudiera caminar bien. Entonces decidieron dejarla amarrada para averiguar quién era el dueño. Muy pronto,
llegó un viejito a reclamar por ella y a pedir disculpas. Era un señor que no tenía hijos, y él solo, con su cuerpo ya cansado por la edad, se encargaba de cuidar las pocas cabezas de ganado que tenía. Mientras estaban dialogando con este señor, llegaron a la conclusión de dejarlo así, sin reprimendas, pues era conocido como una persona amable y tranquila. Sin embargo, conforme pasaban los días, la gente caminaba cerca de la casa de este señor y se escuchaban los quejidos de una mujer, o algo así como lamentos, y al preguntarle sobre esto, él decía que su esposa estaba enferma, pero no daba más detalles. Pronto, la señora comenzó a salir de nuevo al pueblo, pero usando un bastón, algo que no hacía antes, y con la espalda notablemente encorvada, algo que llamaba la atención de cualquiera a simple vista. Algunos pensarían que simplemente se cayó y se estaba recuperando. Sin embargo, los rumores comenzaron cuando la gente que pasaba por los alrededores veían de vez en cuando a la vaca de aquel viejito en su corral, caminando con dificultad, pero se aferraba a ella, ya que en más de una ocasión, un señor del pueblo que se dedicaba a comprar ganado para vender carne le ofreció comprar su vaca al señor, pues de todos modos no se iba a componer, pero él siempre se negó, por lo que algunos del pueblo comenzaron a sospechar que la vaca era el nahual de la señora. Él fue a salvarla y al disculparse por los daños que había causado, y a raíz de que la golpearon, quedó mal y como con una tipo joroba, y además sin poder volver a caminar bien. Esto pasó en el 2006, cuando yo todavía era un niño. Mi abuelo, mi abuela y yo fuimos a visitar a mis bisabuelos a un pueblo llamado El Rosario, en el estado de Puebla. Solíamos ir 1 o 2 veces al año y acostumbrábamos a hacer el viaje de día, pues el trayecto era de unas 4 a 5 horas. Sin embargo, esta vez decidieron que nos fuéramos en la noche. Eran cerca de las 10 p.m. y así partimos. Todo durante el camino iba bien, pero justo antes de llegar al pueblo hay un tramo que siempre me ha dado mala espina, porque es puro monte y luce abandonado. Además, mi abuelo siempre me asustaba porque me decía que el pueblo de mi abuela es conocido por ser un pueblo de brujos y además tiene muy pocos habitantes. Yo venía durmiendo, pues ya era de madrugada, cuando en esto siento que mi abuelo frena el coche de golpe y me despierto bien sacado de pedo a preguntar qué pasa. Mi abuela me hacía para que no hiciera ningún ruido y no provocar al toro que iba cruzando. Y en efecto, había un animal que estaba cruzando la carretera. Sin embargo, a la mitad de su camino esa cosa volteó a vernos y recuerdo muy bien que mi abuela comenzó a rezar desesperada, mientras mi abuelo petrificado se quedaba viendo a esa criatura. Había algo raro con ese animal y todos nos dábamos cuenta. Yo me estaba cagando del miedo, pero obviamente hice caso a lo que me había dicho mi abuela. Aquel toro, tras estar unos fríos segundos solo viéndonos, comenzó a acercarse un poco al bocho. Y no miento cuando digo que vi cómo ese animal se impulsaba con sus patas delanteras y se ponía en posición totalmente erguida, sin nunca quitarnos la mirada de encima. Así estuvimos viéndolo, cada quien asustado a su manera, y decidimos no hacer nada, obviamente por temor a lo que pudiera suceder. Tras un tiempo de estarnos viendo, que seguramente no fueron más que un par de segundos, aunque se sintieron eternos, lo que definitivamente hizo que mi abuela comenzara a llorar fue ver a esa cosa sonreírnos levemente, levantando el labio de arriba y enseñándonos sus feos dientes. Recuerdo que lo que más miedo me dio fue ver que su dentadura parecía humana, y así, tras un intento de dar un paso, se tambaleó y volvió a ponerse en 4 patas y caminó para cruzar la carretera. Mi abuelo, aterrado y todo, arrancó lo más rápido posible, y tan pronto nos alejamos un poco de la maleza en que se había perdido, escuchamos un grito que se oyó muy desgarrador, como si se tratara de una persona con mucho dolor. Al llegar a la casa de mis bisabuelos, mi abuelo les contó lo que habíamos visto, y mi bisabuela nos regañó diciendo que para qué viajamos de noche. Mi bisabuelo, por otra parte,
Hasta se reía burlonamente diciendo que si eso no era el diablo, mínimamente era un nahual. Y debido a esto, en días posteriores, nos llevaron a hacernos una limpia para curarnos de espanto. Desde ahí dejamos de viajar de noche, y en mi caso, aún me da miedo hacerlo cuando me veo obligado. Los nahuales han enriquecido nuestra cultura, y con ello nos han enseñado a mirar el mundo desde otro ángulo, a escuchar las historias y preguntarnos sobre los misterios que nos rodean. Sin embargo, no permitamos que el miedo o las supersticiones nos alejen del respeto por la vida de los animales y de todo lo que habita en este mundo con nosotros. Si el video te gustó, dale like y suscríbete para no perderte los próximos videos. Yo soy Alan y hasta la próxima.